Economex. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. En los últimos días, el tipo de cambio volvió a colocarse en el centro del debate en México. Y es que el dólar cerró el viernes 12 de diciembre en 18 pesos con 3 centavos y durante la jornada por momentos tocó el nivel de 18 pesos. Y como suele pasar en México, pues esto despertó reacciones encontradas. Por un lado, hay quienes ven en este movimiento una prueba de que todo está bien, de que la economía va fuerte y que las advertencias que hemos venido dando sobre el estancamiento económico, la caída del PIB, el consumo que está pues apenas creciendo, pues que todo esto es una exageración. Pero también estamos quienes vemos el tipo de cambio con más cautela y con más contexto global, porque el mercado cambiario suele ser muchísimo más complejo de lo que parece. Nos quedamos con la imagen del momento y perdemos de vista la historia completa. En finanzas eso es por demás importante y el nivel de tipo de cambio dice algo, pero dice muchísimo más cómo es que llegó a 18 pesos otra vez. ¿Qué tan rápido fue este movimiento y qué fuerzas están detrás de lo que pasó? Y bueno, justo de eso quiero hablar con ustedes el día de hoy, con un poco más de contexto. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Economex Podcast. Yo soy Alejandro Gómez Tamés y este es el episodio 81. Antes de entrar de lleno, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, a que activen las notificaciones dando clic en la campanita y que también se suscriban a nuestro newsletter en economex.substack.com, donde publicamos análisis muchísimo más de fondo, con datos, contexto y pues con mucha objetividad. Y si este contenido les sirve, les pido que se queden hasta el final. Y ahora sí, bueno, pues ya vamos a empezar con el tema. Como les comentaba, el tipo de cambio volvió a robarse los reflectores y el dólar cerró la semana del 12 de diciembre en 18 pesos con 3 centavos y por momentos tocó los 18 pesos. Y este pues es un umbral psicológico que en México siempre genera interpretaciones políticas y también emocionales. Para algunos sectores afines al régimen de la 4T, este movimiento confirma una supuesta fortaleza de la economía nacional y la idea de que todo marcha bien. El nivel de tipo de cambio para ellos es utilizado como un argumento para descalificar a quienes con base en cifras oficiales hemos advertido sobre la mala marcha de la economía mexicana durante este 2025. Entonces, para otro grupo de analistas, entre los que me incluyo, el comportamiento reciente del peso no es reflejo de una economía sólida, sino el resultado de una coyuntura financiera internacional muy específica. Y como pasa frecuentemente en las finanzas, pues la realidad es menos espectacular y suele ser pues muchísimo más técnica. Y aquí es donde conviene detenernos un momento. Lo relevante no es cómo el nivel actual del tipo de cambio se dio, sino la velocidad de este movimiento. Hay que recordar que el 24 de noviembre el dólar cotizaba cerca de 18.50, ya para el 2 de diciembre estaba en 18.30 y al momento de grabar este video está en torno a los 18 pesos. Un ajuste de casi 50 centavos en tan poco tiempo, pues no se explica por cambios estructurales profundos en la economía mexicana. O sea, ninguna economía se transforma de fondo en 2 semanas. Lo que sí cambia con rapidez, pues es el humor de los inversionistas del dinero global. Los flujos financieros se mueven rápido, reaccionan a tasas de interés, a las expectativas y a las percepciones de riesgo. Y cuando esas condiciones cambian, el ajuste en el tipo de cambio suele ser inmediato. Entonces, para entender lo que está pasando, pues hay que ver fuera del México. Hay que hablar de flujos internacionales de capitales, de las tasas de interés y de las expectativas. Entonces, el mensaje central, pues no es del agrado de los propagandistas del régimen, pero sí es indispensable para cualquier análisis serio. Esto, pues no es una fortaleza del peso, es una debilidad del dólar que ha venido acompañada por una ola de capital financiero que está entrando al país vía lo que se conoce como el carry trade. Y como todo movimiento que está basado en flujos de corto plazo, pues es tan potente que así como sube, luego se regresa, se revierte.
Entonces, el primer factor detrás del movimiento reciente del tipo de cambio es la debilidad del dólar a nivel global. Lo hemos dicho desde este espacio a lo largo del año. En Estados Unidos, la Reserva Federal continúa con un ciclo de recortes a sus tasas de interés. Y el ajuste más reciente fue el 10 de diciembre. Recortaron la tasa de fondos federales en 25 puntos base y esto llevó a su tasa objetivo a un rango entre 3,50 y 3,75%. Pero más importante que la decisión puntual de la Fed, pues es el mensaje de fondo. Porque el mercado está entendiendo que el rendimiento de mantener dólares pues ya no es el mismo. Y entonces comienzan también a anticipar que en 2026 la tasa en Estados Unidos podría bajar todavía más. Y cuando la tasa de interés de la principal moneda del mundo disminuye, pues el incentivo a mantener posiciones en dólares pues se reduce enormemente. Grandes cantidades de dinero entonces buscan los mejores rendimientos posibles y cuando no los encuentran en casa, pues suelen buscarlos afuera. Y esto explica por qué el dólar se ha debilitado no solo frente al peso, sino frente a varias divisas del G10 y también pues, de mercados emergentes, incluido México. Entonces no es ningún fenómeno aislado ni exclusivo de nuestro país. Los grandes bancos de inversión a nivel mundial ya lo están incorporando en sus escenarios. Por ejemplo, Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan y Morgan Stanley coinciden en que el sesgo para el 2026 es de un dólar todavía más débil. Algunos están estimando una caída adicional cercana al 5% en la primera mitad del 2026, mientras que otros están proyectando una depreciación mucho más moderada hacia finales del 2026. Pero el punto en común es claro, o sea, el ciclo largo de fortaleza del dólar ya parece que llegó a su fin. Pero bueno, esto no significa que Estados Unidos esté entrando en una crisis económica o financiera, tampoco significa que su economía haya perdido atractivo. Simplemente lo que significa es pues, algo simple, es que el diferencial de tasas de interés empieza a jugar en su contra. O sea, mientras la Fed está recortando la tasa, otros bancos centrales se han mantenido con sus tasas estables o avanzan más lentamente en la flexibilización monetaria. Y esa brecha pues, es el combustible de los flujos financieros. Además, el contexto político también está pesando. La expectativa de presiones por parte de la Casa Blanca para mantener las tasas de interés a la baja, el nombramiento de un próximo nuevo presidente de la Fed que sea afín a Donald Trump, además el debate sobre el déficit comercial y la intención explícita de favorecer las exportaciones estadounidenses, pues todo esto refuerza una narrativa de un dólar menos fuerte hacia adelante. Y aquí es importante subrayarlo porque cuando el dólar se debilita a nivel global, pues México no se va a quedar al margen. El peso es una de las divisas emergentes más líquidas del mundo. Opera prácticamente las 24 horas y es fácil de comprar y vender. El mercado mexicano es muy profundo y por eso cada episodio de debilidad del dólar pues se refleja con mayor intensidad en el peso mexicano. Pero bueno, ahora, el segundo factor y probablemente el más importante para entender lo que está pasando con el tipo de cambio y esta dinámica reciente es el regreso del carry trade. Esta estrategia consiste en pedir prestado en una moneda de baja tasa de interés y colocar esos recursos o invertir esos recursos en otra moneda que paga más. Entonces, durante muchos años, Japón fue el epicentro de este esquema. El dinero se financiaba casi gratis en yenes y luego se invertía en activos con mayor rendimiento. Entonces, ese mundo pues ya está cambiando y Japón ha comenzado a normalizar su política monetaria. Entonces, las tasas ya no son de 0% como lo eran antes, y el financiamiento en yenes dejó de ser tan abundante y barato. Entonces el dinero que antes se apalancaba ahí, pues ahora está buscando nuevos destinos donde el premio por riesgo siga siendo atractivo. Y aquí es justamente donde aparece México. O sea, incluso con el recorte esperado de la tasa de interés por parte del Banco de México a 7% en la próxima decisión de la Junta de Gobierno, el diferencial frente a Estados Unidos pues sigue siendo muy amplio. O sea, 3,5 contra prácticamente 7%. Entonces, la Fed se está moviendo en un rango mucho menor y el premio por invertir en pesos continúa siendo significativo. Entonces, para ejecutar esa estrategia, los inversionistas primero deben comprar pesos. Y cuando muchos compran pesos al mismo tiempo, nuestra moneda pues se va a apreciar y eso es lo que está pasando. Entonces es importante decirlo con claridad. Este flujo no tiene nada que ver con la inversión productiva ni con la confianza en el crecimiento de largo plazo, simplemente es dinero de cartera, dinero golondrino y que así como entra rápido, se sale cuando quiere y responde a incentivos financieros muy concretos.
México es atractivo por este tipo de operaciones por varias razones. Primero, porque tiene un régimen de tipo de cambio de libre flotación, hay una libre movilidad de capitales y, como ya lo comenté, hay una profundidad del mercado que permite entrar y salir sin grandes complicaciones. Entonces, de acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales, el peso es la divisa más líquida de América Latina y es la segunda más líquida de todas las economías emergentes en el mundo. Y entonces, pues aquí está también pues, una advertencia, y es muy importante porque el carry trade puede ser un arma de doble filo. Funciona mientras el apetito por el riesgo se mantenga y mientras el diferencial de tasas de interés siga siendo favorable para nuestro país. Cuando alguna de esas variables cambie, puede venir un ajuste abrupto en el tipo de cambio. Y ya lo vimos antes, en la primera administración del presidente Trump, ustedes han de recordar cuando nos amenazó con imponer aranceles, pues el peso pasó de ser atractivo a ser castigado en cuestión de días. Y no fue porque la economía mexicana hubiera colapsado de golpe, sino porque simplemente los flujos financieros se revirtieron y pues dieron media vuelta, se fueron del país. Entonces, llegados a este punto, vale la pena hacerse pues, una pregunta. ¿Puede romperse el piso de los 18 pesos por dólar en los próximos días? Claro, es perfectamente posible que se dé esta situación. Tal vez cuando estés viendo este video ya estemos con un dólar abajo de 18. Y si el mercado insiste en una narrativa de recortes más profundos por parte de la Fed y el Banco de México envía una señal de cautela hacia adelante, pues el peso desde luego que puede ganar todavía más terreno en el corto plazo. Pero conviene pues, no perder la perspectiva y tener en cuenta lo que dice este video. O sea, las encuestas de expectativas son muy claras. Y hoy el consenso ve que el dólar va a cerrar 2025 más o menos en 18.50 y para el 2026 están ubicando el dólar en 19.20. El dinero inteligente no está apostando a un superpeso eterno y sabe que el nivel actual del tipo de cambio se debe a condiciones financieras específicas de la coyuntura que les estoy platicando. Entonces, un tipo de cambio apreciado pues, sí tiene beneficios evidentes porque va a ayudar a contener la inflación, va a abaratar importaciones y de alguna forma le va a dar oxígeno a la política monetaria. Pero también hay que tener presentes los costos. Le va a restar competitividad a los exportadores, va a presionar los márgenes de la manufactura y también el turismo. Y también reduce el poder de compra de quienes dependen de las remesas. Entonces, pues en México solemos confundir el síntoma con la causa. Un peso fuerte luce bien en el marcador, pero desde luego que no corrige el estancamiento económico que estamos viviendo. Tampoco corrige la baja inversión productiva ni la incertidumbre que tenemos hacia 2026 con la renegociación del TEMEC que tenemos en puerta. Por eso, si el dólar baja de 18 pesos, pues no hay que espantarse, pero tampoco es motivo para celebrar como si fuera un logro estructural porque tenemos una economía sólida. Hay que entender que es un movimiento financiero coyuntural y no un milagro económico. Y como todo movimiento basado en flujos, se puede revertir tan rápido como llegó. Hay que ver que el tipo de cambio hoy nos está diciendo más sobre el mundo que sobre lo que está pasando en México. Y entenderlo así no quita mérito, perdón, pero sí evita pues, falsas conclusiones. Y bueno, pues hemos llegado ya al fin del episodio 81 de Economics Podcast. Pero antes de cerrar, les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí. Si este análisis les sirvió, pues denle like, compartan el video y suscríbanse al canal de YouTube. También los invito a suscribirse a economex.substack.com, donde seguimos desarrollando estos temas con mayor profundidad. De igual forma, no olviden seguirme en Twitter X, en donde me pueden encontrar como @AlejandroGomezT, y ahí podrán también ver más análisis económico y análisis financiero. Les agradezco por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio de Economics Podcast.